Buen día, este es el método para aprender filosofía contextual. Sin embargo, este método puede ser implementado para el aprendizaje de cualquier materia. El método consiste en descubrir nuestra propia psicología y también en dar atención al control motor para así dirigirlo hacia el aprendizaje de la filosofía contextual. Primero tenemos que tener conciencia de nuestra parte psicológica, de uno mismo. Tener conciencia de uno mismo, en términos comunes. Y tenemos conciencia de nosotros mismos cuando nos hacemos preguntas, cuando nos cuestionamos. En este caso, la primera pregunta es ¿qué pienso? Al decir ¿qué pienso? Invocamos a nosotros mismos a responder eso en sentido de darnos respuestas a lo que pensamos. ¿Por qué pienso eso ahora? Nos manda al presente mismo en el cual pensamos dicho pensamiento. La otra pregunta es, ¿qué importancia tiene lo que pienso? ¿Qué importancia es importante lo que pienso? Aquí nos hace reflexionar sobre si es realmente importante lo que pensamos y por qué es importante para lo que pensamos. La última pregunta es, ¿me pierdo en mis pensamientos? Y esto es frecuentemente eh, mucho más profundo. De hecho, que cuando uno no se pregunta el qué pienso y por qué pienso eso ahora y tiene importancia lo que pienso, se abstraen sus propios pensamientos. Entonces nos perdemos en nuestros propios pensamientos y vivimos de esa forma sin ser conscientes de nuestra psicología. Esa es las primeras tres preguntas. Pueden poner una pausa ahora al video y responder estas preguntas de manera honesta, evidentemente, pero el ejercicio que se tiene que hacer ahora es hacerlo de forma frecuente y cotidiana y regulada, de forma que sea uno mismo el que se haga esas preguntas, no intencionalmente en este video ahora porque el pensamiento está condicionado a este momento, sino en un momento casual y cotidiano donde se acuerden de esta pregunta, de qué pienso, de ser consciente de nuestra psicología. La segunda parte es ser consciente de nuestros sentimientos. Por ello, la pregunta es, ¿qué siento? En esta segunda pregunta, tanda de preguntas en el que siento, debemos que tener conciencia de que nosotros vivimos en una forma, en una suerte de emociones diversas, donde se encuentra, por ejemplo, el sentimiento de rencor, el sentimiento de alegría, el sentimiento de tranquilidad, el sentimiento de paz, el sentimiento de angustia, el sentimiento de control total, cualquier sentimiento que usted pueda responderse, el que siento ahora y por qué siento esto, es una invocación a uno mismo a recordar el que siento, el sentimiento. Y esto también nos lleva a reconectar en el presente con el sentimiento que tenemos. Cuando hablamos de tener conciencia de tu psicología, hablamos de una pequeña persona que vive dentro de ti. En este caso, una pequeña persona que está en un cierto contexto. Ese contexto puede estar referido a muchas cosas. Por ejemplo, estamos dentro de un país, dentro de una ciudad, y estamos dentro. Y cómo nos sentimos y cómo pensamos, a eso me refiero cuando digo tener nuestra propia psicología, ser consciente de esa pequeña persona que vive en ese contexto. En este caso, nos seguimos preguntando, ¿qué desencadenó este sentimiento? Hay sentimientos de rencor, de miedo, de ira, de tristeza profunda y demás sentimientos, pero ¿qué desencadena esos sentimientos? ¿Y por qué le doy tanta importancia a lo que siento? Y acá se entra una profundidad más inmensa debido a que podemos darle importancia a lo que sentimos porque somos personas con diferentes efectos como el orgullo. Por orgullo no hablo a una persona y tengo ese sentimiento que me desencadenó a esa persona. Entonces, ¿por qué le doy importancia? Porque tengo este defecto. En el caso descubrir tu psicología es ser conscientes de nosotros mismos
para la forma negativa o positiva que tengamos. Por ser conscientes de esta psicología, esa pequeña persona que habita en un contexto. Nosotros mismos y mirarnos de forma objetiva, evidentemente. Luego de preguntarnos esta segunda tanda de preguntas con honestidad, pasamos a la tercera tanda de preguntas, que es ¿cómo actúo? ¿Cómo es mi actuar? En este caso, pues actuamos de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, de diferente forma que las demás personas y que nosotros mismos también evolucionamos en nuestro actuar. Sin embargo, nos preguntamos ¿cómo actúo en el momento siempre presente? ¿Por qué me comporto de esa forma? Y enfocamos ahí a un recuerdo de por qué me comporto de esa forma. Imitación, admiración, modo de ser, herencia, etcétera. El comportamiento es algo cultural, los países y las costumbres y las culturas, pero hay un porqué de todo, todo tiene un porqué. Por mis movimientos, la tercera pregunta en este contexto de comportamiento es, ¿mis movimientos son voluntarios o son involuntarios? ¿Mis movimientos son involuntarios? Nos hacemos la pregunta y podemos tener que recordar o ser conscientes, es la idea, ser conscientes de que nosotros tenemos movimientos involuntarios, movimientos instintivos, movimientos que no se dan de forma controlada, impulsos. Los impulsos son esos movimientos involuntarios y al hacernos la pregunta de movimientos son voluntarios, evidentemente hay algunos momentos que no lo son y algunos que sí lo son. Prestar atención cuando está atento o concentrado cuando se está jugando un videojuego y demás. ¿Y en qué situaciones actúo de forma impulsiva? La otra parte de estos comentarios. ¿Qué situaciones me comporto de forma impulsiva? Como por ejemplo el tirar algo. Y acá se tiene que relacionar lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Cuando me enojo algo y actúo de tal manera que lo hago de forma impulsiva, actúan estos tres factores, el sentimiento y el pensamiento unidos con el que es algo ya expresado exteriormente, evidentemente, pero todo inicia en la psicología, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Por qué pienso eso y por qué me hace daño? Eh, Me pierdo en ese pensamiento y por eso siento esto y después actúo de esa forma. Entonces tenemos que ser conscientes de esta psicología y eso es lo que se refiere el método de la filosofía contextual para ser conscientes de nuestra atención al aprendizaje de la filosofía contextual. Ese es el primer paso, la primera tanda de cosas que tenemos que realizar para el aprendizaje de la filosofía contextual y para cualquier aprendizaje también. Tenemos que ser honestos ahora con nuestras preguntas, donde entramos a algo mucho más profundo, que es la parte inconsciente de la vida o la parte inconsciente de nuestra psicología, donde nos preguntamos qué prejuicios tiene sobre las personas, qué prejuicios tiene sobre las personas, qué prejuicios tengo sobre las personas, la pregunta sería esa, y podemos responder de diferente forma y encontrar muchos prejuicios inconscientes que tenemos sobre las personas. Incluso tenemos que tener conciencia de que aquello que yo le digo a la otra persona que es lo que realmente soy. Aquello que yo le digo a la otra persona lo que es lo que yo realmente soy. Entonces, esta herramienta nos ayuda a detectar cuáles son nuestros comportamientos o nuestros prejuicios que no tenemos y que no queremos ver en nosotros, pero realmente los tenemos. Son nuestros reflejados al exterior. Entonces, eh, evidentemente hay ciertos prejuicios y si no practicaste la primera tanda de tener conciencia de tu psicología, evidentemente no tendrías que pasar a estas preguntas debido a que te perderías en el pensamiento. Me pierdo en mis pensamientos y actúo de tal forma que no soy consciente de qué pienso y por qué pienso eso ahora. Primero hacemos, por eso recalco, hay que hacer primera tanda de preguntas y hacerlo de forma
cotidiana y hacerlo de forma común, de forma instantánea, espontánea. La segunda pregunta para entrar al inconsciente o para conocer el inconsciente que nosotros tenemos en nuestra psicología es, ¿qué crees que los demás piensan sobre ti? Evidentemente esto es un tema muy complejo porque no podemos leer el pensamiento de las personas, pero sí podemos, qué cosas creemos nosotros que la gente piensa de nosotros. Y en este caso nos podemos engañar evidentemente debido a que el gordo piensa que es flaco y el flaco piensa que es musculoso y el alto piensa que es bajo y nos engañamos. De muchas formas nos podemos engañar, pero cuando hicimos la primera tanda de preguntas, sentimiento, pensamiento y comportamiento, ya podemos tener un poco de conciencia de qué creemos que las personas piensan de nosotros. Y evidentemente eso no tiene que importarnos, pero nosotros estamos conociendo nuestros miedos, por así decirlo, nuestra psicología, en este caso, ya profundamente a nuestro inconsciente. ¿Qué te impide lograr tus objetivos? Y acá nos podemos poner límites. Me impide tal cosa, y evidentemente hay cosas que pueden impedirnos. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas quiere, nada, quiere ser el campeón en atletismo, quiere correr, quiere ganar a Isaí Bolt, y lo conozco, pero esa condición no le permite lograr esto. Entonces, tenemos que ser un poco más, no realistas, sino un poco más, conocernos y de acuerdo a cuando conozcamos y a las cosas que nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento que tengamos de nosotros mismos, podemos proyectar ya lo que nos impide lograr nuestros objetivos. Y por eso, pero evidentemente se crean maratones paralímpicos, donde las, nuestras condiciones tienen la oportunidad, pero ¿qué te impide realmente lograr lo que quieres en la vida? Estas tres preguntas van acompañadas de otras dos preguntas más, que son un poco más, por así decirlo, profundas, pero igualmente son importantes para iniciar con este conocimiento de nuestro inconsciente. La primera pregunta, ya entramos a lo un poco más profundo, sin embargo, esta profundidad tenemos que tener sentido con la parte de la autorreflexión propia de uno mismo, ser honestos de forma cruda con nosotros mismos. ¿Crees que puedes controlar qué pensar? Eh, ¿Usted cree que puede controlar su pensamiento? Puede decir, mañana, hoy día pienso esto y voy a pensar esto. Ahí responda sí o no. De acuerdo a eso, usted verá si ha avanzado o no en la parte inconsciente de su psicología. Segunda pregunta es, ¿crees tener el poder de proyectar tu propia realidad? ¿Crees tener ese poder de proyectar tu propia realidad? Esta, estas preguntas ya son mucho más generales, son mucho más específicas, sin embargo, tenemos esta noción de límites, de creencias muy arraigadas, muy profundas, que no son ni concebibles en un supuesto, o hipotéticamente supuesto, no son ni pensables, son impensables. Entonces, la parte inconsciente trata de entrar en esa parte impensable. Y de acuerdo a esa parte impensable y a la penetración en esa barrera, es como se logra ver y controlar nuestra psicología. Era visible y era invisible en el inconsciente. Una vez usted ha respondido esta pregunta, esa pregunta es con honestidad, la primera tanda y esta segunda tanda que es mucho más profunda, vamos a la finalidad de hacer estas preguntas y cómo la llevamos al sentido del estado de aprendizaje. Cuando estamos en la primera tanda de preguntas, cuando respondemos con honestidad, y en la segunda, cuando también respondemos con honestidad, estamos en un estado de presente, de forma automática, conscientes de cómo que actuamos, pensamos, sentimos.
Y esto es importante debido a que en este estado se da el aprendizaje de una mayor plenitud, una mayor plenitud del aprendizaje, donde nosotros, evidentemente, al ser conscientes de nuestra psicología, somos conscientes de este estado, y al estar siendo conscientes de este estado, estamos siendo conscientes de lo que nos proyecta el exterior como forma de aprendizaje. Como aprendizaje lo abstraemos de forma consciente, en el sentimiento, en el cuerpo motor y en la psicología. En las partes, los métodos de educación se basan solo en la parte mental, pero no en la parte integral, como estamos haciendo esto, incluso la parte inconsciente de nosotros mismos. Esto es único y, por así decirlo, no innovador, pero sí es algo que no se hace y que se debería hacer a mi punto de vista, y es una técnica que funciona para el aprendizaje integral, no solo lo de esta filosofía contextual, sino de cualquier aprendizaje que se quiera aprender. Tener conciencia primero de nuestra propia psicología y después enfocarla con el control motor al el aprendizaje que queremos realizar. El control motor vamos a realizarlo de una forma sencilla y práctica que ustedes